Muy buenas tardes, estimados cibernautas que nos siguen desde todas las plataformas digitales, satelitales, de la misma manera a todos los radioyentes que nos siguen a través de esta noble y prestigiosa institución, Radio Moderna, Radio Papá 930 AM. Aquí nuevamente muy contentos por esta nueva oportunidad que nos brinda esta prestigiosa institución, como lo vuelvo a repetir, que el día de hoy se encuentra pues con la presencia honorífica de la doctora María Teresa Montes Rengifo. Doctora, muy buenas tardes. Es un gusto poder tenerla dentro de los micrófonos, dentro de esta cabina, poder contar con usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a los radioyentes y cibernautas que siguen con interés esta temática tan importante que cada jueves abordan ustedes. Muchas gracias, doctor. Doctor Marcos Ríos, su palabra de bienvenida, por favor. Alejandro Ríos, muy buenas tardes con todos nuestros radioyentes, con todos nuestros seguidores y cibernautas. Una vez más complacido de compartir micrófonos con ustedes. Y nada, hoy muy agradecido con la presencia de la doctora Montes Rengifo, que hoy día debatirá sobre la mujer y el Día Internacional de la Mujer. Así es. Doctor Marcos Lascuaga, su palabra de bienvenida. Ante todo, muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes y cibernautas y también a la doctora, que nuevamente se encuentra acá brindándonos con toda amabilidad y compartiendo su conocimiento y sobre todo sobre la historia y más aún el tema muy importante que es el tema sobre la mujer, ¿no? en el Perú, su ingreso a la política. Y creo que va a ser un tema muy, muy importante, ya que estamos casi a pocos días de conmemorarse el Día de la Mujer a nivel internacional. Sí. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Permítame dar una pequeña sinopsis, por favor, de su trayectoria, ¿no? Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella ha sido jueza titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y ha sido presidenta del INAVIF. Entonces, tiene una larga trayectoria, con mucha experiencia, doctora. Nuevamente le repito, un gusto poder contar con usted nuevamente. Y vamos a tratar un tema bastante importante. Hoy día jueves 6 de marzo, hay que tomar en consideración que el día 8 va a ser el Día Internacional de la Mujer. Y justamente vamos a tocar ese tema que nos parece bastante importante, porque Radio Moderna, Radio Papá, siempre está presente con todas las personas, especialmente con las féminas. ¿Y qué más podemos contar con la doctora? La doctora que tiene la amplia experiencia para poder tocar este tema específico. Doctora. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente el día 8 se conmemora el Día de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Sábado, así es. Así es, y en lo particular, en el Perú, pues hay una larga historia de la participación de las mujeres en su independencia. Queremos, ¿cómo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Es un tema histórico. Es un tema histórico. Internacional, así es. Bueno, esto el 8 de marzo ocurrió pues una muerte masiva, ¿no?, de las trabajadoras de talleres textiles en Nueva York que protestaban pues por las condiciones laborales terribles en las que tenían, y ellas fue un crimen, ¿no?, lo que cometieron contra estas mujeres, y a partir de ese momento 129 mujeres, probablemente la cifra oficial debe haber sido mucho más, y esto dio pie y paso pues a las reivindicaciones laborales, ¿no?, la equidad en cuanto a los ingresos y las posibilidades en un mundo tan competitivo a las mujeres. Entonces, lejos de contrarrestar estas digamos, exigencias, ¿no?, de igualdad en el trato, se logró más bien que se ponga en vitrina, ¿no?, que el mundo se entere de este horror y que se empiece a debatir respecto a toda aquella legislación que le sea favorable. Ha habido un largo caminar, sin duda, pero estamos en este momento, en 2025, ha pasado muchos años y se han logrado grandes reivindicaciones, ¿no? Estamos hablando de que la igualdad en derechos hay una paridad en este momento. Que la práctica, seguramente por cuestiones más que nada culturales, se desplacen, es otro tema, pero que tenemos una paridad en derechos, la misma Constitución pues lo establece, ¿no? Entonces acá todos son abogados, saben muy bien esto,
Así que y en torno a este mismo tema existen una serie de leyes, normas, tratados internacionales, convenios, etcétera, que favorecen precisamente la consolidación de todo este espíritu de la norma, que es la igualdad de la mujer y en sus derechos frente a la sociedad y al hombre, ¿no? Doctora, un poquito como para que nuestros radioyentes, nuestros seguidores puedan estar en razón para delimitar el punto. Hablar del papel de la mujer en la historia nunca acabaríamos. Claro. ¿No? Usted ya marcó un inicio, que es el 8 de marzo, en el tema de las muertes de las 129 obreras fabriles en Nueva York, pero para aterrizar un poco en la historia del Perú, también podríamos darle de largas desde los Tallanes, Mama Ogllo, las mujeres que participaron en la independencia del Perú, pero estamos en la historia moderna, más o menos a partir de la independencia del Perú, cuando el Perú recién tiene una identidad propia, como la conocemos actualmente. ¿Cuál fue el rol de la mujer peruana? ¿No? ¿Cuál fue el rol de la mujer? ¿Cuál fue el aporte, no solamente en la lucha de la independencia, sino en darle la identidad que actualmente tenemos? Es una pregunta de lo más importante, porque nosotros como país siempre nos hemos distinguido por muchas razones. Una, éramos la capital del virreinato más importante que tuvo la América Española. Y como consecuencia de ello tuvimos un personaje femenino de lo más singular que realmente nos representa, la tapada. La tapada limeña es un personaje anónimo, pero que tenía dentro de este mando que usaba una independencia absoluta. Fue un personaje central en la gesta emancipadora. Muchas de ellas eran de todos los niveles sociales. A través de este manto, que era, según dicen, una reminiscencia mora, ¿no?, traída por los españoles, tuvo 300 años de presencia, fue derrotado por la moda francesa. Correcto. Entonces, a finales del siglo XIX. Pero esta vestimenta tan particular le dio la independencia. Entonces ya tenemos un personaje femenino bastante importante, ¿no? Autóctono, no lo pudieron vencer las disposiciones de la Iglesia, que las amenazaban con excomulgarlas. Bueno, nada resultó, no hubo forma ni modo, solo lo venció la moda. Creo que Ricardo Palma habla un poco de eso, ¿no? Con sí, los bandos sí. de los virreyes para poder... Bueno, en la época no solamente de los bandos de los virreyes, sino la época también del caudillismo, ¿no? Las faldas y las sayas eran amplias o angostas o apretadas o de distinto color, dependiendo a qué caudillo apoyaban, ¿no? Las gamarrinas, las orbovecinas, las alaberrinas. Entonces, estas mujeres ya tenían una participación política de lo más notoria, ¿no? En fin, hablando de ¿qué otro personaje hemos tenido tan singular, ¿no? Que es ampliamente, pues, conocida. Estamos hablando de la mariscala Francisca Zubiaga de Gamarra, ¿no? Por si no se sabe, ella estuvo a cargo del gobierno 16 veces. Cuando su esposo, el mariscal Agustín Gamarra, estuvo pues librando batallas contra sus opositores. De hecho, lo repuso en el poder una vez. Ella era una mujer pues definitivamente extraordinaria, murió joven en el destierro en Valparaíso, muy joven, apenas pasado los 30 años. Y, en fin, ¿qué otro personaje tenemos? La misma Micaela Villegas, ¿no? Miquita, ¿no? La Perricholi, llamada de una manera pues bastante, dicen que el virrey le decía esto, pero más me parece una cuestión de chisme. Esta mujer era no solamente una actriz, se relacionó con el virrey, tuvo un hijo que firmó el acta de independencia, ¿no? Manuel de Amati Villegas. Ella se hizo rica, no por el virrey, se dedicaba al transporte, o sea, arriera, y tenía venta de todo tipo de cosas. Ella murió rica. Entonces, pero su participación fue importante, sí, evidentemente ella tenía en la escena pública
no solamente porque era, digamos, la mujer del virrey, ¿no? Sino porque ella en sí misma era una actriz, era una mujer de personalidad destacadísima. Y obviamente para ser actriz tenía que saber leer y escribir. Bueno, sí, hay que decirlo, ¿no? La Orden del Sol del Perú, que se instauró con la llegada de José de San Martín, puso de relieve a las mujeres. Fue como comentábamos antes del inicio del programa, San Martín tenía a un asesor pues de primera, ¿no? Que era Bernardo de Monteagudo, odiado por muchos pues por todas las reformas que hizo, pero él trajo la idea de condecorar a las personas, hombres y mujeres, que habían participado en la gesta emancipadora de todas las formas posibles. Bueno, una de ellas... Pero que no hay ningún tipo de comentarios o que se diga en actos protocolares mención sobre esas condecoraciones que ellas han tenido y su participación dentro de la etapa emancipadora y libertadora también, pues, claro, ¿no? Porque no solamente fue con San Martín, también fue con Bolívar y también en otros. Lo que sí podemos indicar es que también ellas estuvieron, como usted dice, ¿no? Gamarra o con los virreos, subieron utilizar el poder, porque también ellas estaban, como quien dice, en la sombra. Siempre estuvieron en la sombra, pero tuvieron una presencia constante, definitivamente, digamos que torcieron la historia, ¿no? Las mujeres en la época previa a 1821 lograron que todo un batallón, el batallón Numancia, que era pues realista, se pasara para el lado patriota. Y en parte era, digamos, la inteligencia, la capacidad de convencimiento y en fin, y seguramente el agotamiento que tenían de toda esta saga de desencuentros con España. Definitivamente el pensamiento liberal, también hay que decirlo, fue que sentó las bases de toda esta modernización, ¿no? Colocar a la mujer en un lugar distinto. No obstante, no ha tomado mucho tiempo, pero dio paso, como he mencionado, a instaurar la Orden del Sol. 193 mujeres, deben saberlo, fueron condecoradas durante el periodo de José de San Martín. Lamentablemente, cuando llegó Bolívar, suspendió esto. 100 años después, fue retornado por el presidente Augusto B. Leguía para, dentro de las ceremonias del programa de celebración del primer centenario de la independencia del Perú, se hizo también las primeras condecoraciones después de 100 años. La segunda, ¿no? O sea, retomó esto y le cambió el nombre. Ya no era la Orden del Sol, sino la Orden del Sol del Perú. Pero en el Perú, evidentemente, cuando ellas toman, quiere decir, ya comienzan a aparecer en la política peruana. En la política como tal, bueno, ha sido un largo recorrer desde, digamos, los inicios del feminismo, ¿no? Con Flora Tristán, que estuvo de pasada por acá, con Juana Manuela Gorriti, una argentina que también tenía los salones literarios, en donde participaron las primeras figuras estelares de la literatura, digamos, peruana, en manos de mujeres, como obra de manos femeninas, y a finales del siglo XIX con Clorinda Mato de Turner, que en su casa pues se reunían, como digo, figuras estelares como Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Y una serie de mujeres más que a través de la educación ellas pensaban era la única forma de independizarse, no solamente del hombre, ¿no? Sino de dignificar la presencia de la mujer en todos sus alcances. Entonces, este hecho de reunirse a, digamos, leer obras que ellas producían, también era definitivamente un acto político, se hacían notar, ¿no? Sí fueron perseguidas. Mercedes Cabello fue perseguida
igual que Clorinda Mato, quemaron su imprenta, que daba, por ejemplo, tenía una imprenta que se llamaba La Equitativa, ¿no? Ella le daba trabajo solo a mujeres, pero fue arrasado, ¿no? En un cambio de gobierno, fueron perseguidas, y una terminó en Buenos Aires, nunca volvió al Perú, y Mercedes Cabello sí regresó, pero tenía ya una enfermedad mental muy, muy avanzada. Murió, estuvo 9 años en el manicomio de Lima, infelizmente, y murió ahí. Entonces, pero su obra, sus trabajos eran transgresores, definitivamente, claro. Atacaban pues una situación absolutamente establecida, ¿no? Culturalmente hablando. No obstante haber habido cambios significativos en la educación de la mujer, como creo que he mencionado, llegó San Martín y luego Bolívar, y ambos se preocuparon por la educación de las mujeres, por si acaso. Pero se quedaron sin presupuesto, qué raro, ¿no? Se quedaron sin presupuesto y esto quedó en el olvido. Lo retomó el presidente Castilla, que tenía también una mujer extraordinaria, aunque poco conocida, ¿no? La señora Francisca Díaz-Canseco. Ella aportó mucho para que las niñas pudieran tener acceso a la educación, no solamente de cierta élite, ¿no? De todos los niveles. Pero esto ha sido pues un rodar en el tiempo, con mucho. Ahora, ¿cuándo empiezan a participar activamente? Con los sindicatos, ¿no? Cuando empiezan no solamente las feministas, como María Alvarado, por ejemplo. Ella hace el manifiesto feminista, que lo leyó en el segundo piso de la Biblioteca Nacional, que fue extraordinario, uno lo puede encontrar, y es tan avanzado que parece que lo estuviera leyendo hoy día, ¿no? Entonces, pero en la escena política ya como tal, empiezan a destacar a partir pues de la presencia del partido aprista y del comunismo. De la reforma universitaria de Córdoba, 1911 en adelante, más o menos. Bueno, han habido varias manifestaciones de grupos de estudiantes. De hecho, la mujer pudo ingresar a la universidad a partir de 1908 por una ley que dio el presidente Leguía, ¿no? De hecho, la primera médico se graduó en 1900, que fue la doctora Laura Rodríguez Dulanto, que era de SUPE. Después, la primera abogada también se graduó y que tenía un sesgo absolutamente socialista, ¿no? Era de Yurimaguas, ¿no? Después, la primera abogada, que era, se apellidaba Pérez Liendo Tacneña, también, todas tenían, cuando abrieron sus bufetes, ¿no? Sus oficinas, estaban siempre inclinadas a brindar asesoría a mujeres, obreros, en fin, siempre había un sesgo, digamos, social muy profundo, de actividad social y política, finalmente. Doctora, disculpa que me interrumpa. No, estoy hablando más de más. Usted hace un momento ha tocado el tema sobre la primera mujer abogada, ¿no? Que es nosotros, porque todos los radioyentes no son abogados, no son estudiantes de Derecho, sino también son de distintas ramas, claro. Ciudadanos de a pie. Pero nos puede hablar sobre María Trinidad Enríquez, que fue una persona que fue bastante importante dentro del derecho, sobre todo en el Perú. Por supuesto, ella era cusqueña, miren, es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Que la mayor parte de las mujeres estelares en la lucha femenina han sido de otros departamentos del Perú, en mayor parte del Cusco. María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Así es. Ella era una cusqueña, en la década del 1870 logró lo impensable, ¿no? Crear un colegio. Lo primero que hizo fue un colegio para obreros. Ella hizo un colegio nocturno y creó la Sociedad de Artesanos del Cusco. Entonces, esta notable mujer, por supuesto, era absolutamente criticada en una sociedad tan conservadora como la cusqueña, ¿no? Altamente elitista, igual que la arequipeña, pues sería insoportable tener una mujer así. La criticaban, pero la obligaron a cerrar el colegio 3 años después. Bueno, logró ingresar a la universidad por su tremenda capacidad. La sometieron pues a muchos días, ¿no? de exámenes. Salió sobresaliente y ingresó a la San Antonio Abad del Cusco como la primera estudiante de Derecho en la historia del Perú. Entonces ella logró terminar los estudios, logró
graduarse de bachiller con permiso del presidente Pierola. Expidió un decreto supremo donde le autorizaba a poderse graduar como bachiller en Derecho. Solamente a ella. Solo a ella. Entonces, a continuación, obviamente tenía que obtener... Era la única, no había Sí. otra más porque era la única mujer que estaba... además se había sí, no exceptuado, había pues sí, por no eso había que le otra habían más. permitido que solo ella diera los exámenes para Era- ingresar a la universidad, pero Era la única. entonces a continuación tenía que obtener el título de abogada, o de abogado, como se decía, pero no lo pudo hacer a pesar de que Pierola le dio nuevamente un decreto supremo donde le permitía presentarse al examen para optar el título de abogado. Ella se negó porque le exigió que si no se extendía esta autorización a todas las mujeres que tuvieran posibilidades de estudiar en una universidad, ella no iba a graduarse de abogada. Y de hecho así quedó. Ella no pudo, no le autorizaron, Se rehusó. se rehusó y quedó para la historia, ¿no? Es una forma, un sacrificio extraordinario. Ella perdió la oportunidad de poderse recibir como abogado o abogada y bueno, continuó la vida, ¿no? No es que quedó allí en el anonimato, por el contrario, de su colegio nocturno salió el primer diputado obrero del Perú, ¿no? No recuerdo el nombre en este momento, pero ella se sentía orgullosa de que sus alumnos destacaran tanto, ¿no? Entonces también murió joven, miren, también murió joven. Y el Colegio de Abogados del Cusco, muchos años después, más de un siglo después, la ha reconocido como miembro del colegio y le ha puesto el número 1, como el registro número 1. Ah, caramba, qué buen Entonces ella... algo conmemorativo, sí, algo así, ¿no? Sí, absolutamente reivindicatorio de su memoria, de su sacrificio, de ser una mujer que no solamente, bueno, fue la primera universitaria y la primera jurista del Perú, sino y probablemente de América, pero además de saludar el sacrificio, la solidaridad, el ser tan empática y transmitir este mensaje a todas las mujeres que todas podían estudiar y ser merecedoras también de reconocimiento público. Usted ha hablado de una entelequia que era la tapada. No sé, me gustaría a mí citar otra entelequia, no una mujer, sino la mujer tacneña, que históricamente cuando Tacna estuvo cautiva, las madres de familia, las mujeres tacneñas por naturaleza, dejaban que sus hijos vayan al colegio chileno, aprendan la educación que Chile invasor les estaba dando. Y cuando estos niños regresaban a sus casas en las noches, estas madres se comprometían y se concentraban en enseñarles peruanidad. El hecho de que hasta ahora se lleve a cabo la procesión de la bandera en Tacna dice mucho de la mística que tiene la mujer tacneña con respecto a la nacionalidad, a la identidad peruana que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Tendríamos un montón, pero un poquito para aterrizar nuevamente en la historia. Por ejemplo, tenemos también, también lo conversábamos antes de la grabación, de la entrevista, perdón, que, por ejemplo, después de la reforma universitaria de Córdoba, en el Perú hubo un político que luchó para que la mujer peruana sea estudiante universitaria, después de los ejemplos de Trinidad María Enríquez, ¿no? ¿Sabe la anécdota? Estamos hablando de la Torre y creo que... De Magda Portal. Y su hermana. No sí, claro, tenía una hermana, pero no estoy ahora, no me acuerdo exactamente cómo fue esta anécdota, pero ella paró de una asamblea, ¿no? Lo comenta Luis Alberto Sánchez, ¿sí? Y era una mujer, pues, extraordinaria. Ella levantó la mano, pidió hablar cuando estaba ella, pues, haciendo una presentación. Ahora, la frase exacta no la recuerdo, pero sí que hizo una pregunta tan inteligente que lo único que quedó fue simplemente darle la razón, ¿no? Darle la razón, total. Entonces, pero la participación propiamente de las mujeres ya en la política, ya hablando como alcaldesas, por ejemplo, ¿no?
La mayoría piensa que la primera alcaldesa que vino al Perú fue la de Lima, ¿no? Anita Fernandini de Naranjo, en los años... Ella fue la primera alcaldesa. La primera alcaldesa. ¿De qué distrito, de qué No, provincia? limeña. Limeña. No, tenía una hacienda, pues Pero no fue por un... No fue una por elección. un voto popular. No, fue designada, pero fue la primera alcaldesa. Por Nicolás Eso, Lindley, eso, creo, ¿no? y Sí. eso es muy importante. Lo referente a eso, ya no nos damos cuenta que con el transcurrir del tiempo, porque ya venimos de una historia, lo que pasó de un principio, todos los cambios que han habido de 1920 para adelante, pero también hay que indicar de que la mujer en el tiempo también se ha venido empoderando y también ha venido incursionando en la política, ingresando al poder ejecutivo, al Congreso, al poder judicial. Entonces, ¿qué nos podría usted indicar esa repercusión? Porque ya no estamos hablando de una pequeña norma, porque si vemos del año 2020 hasta la fecha, vemos que han salido una infinidad de leyes que han ido a favor de la mujer. Pero que también en los últimos años también se han hecho ciertas apreciaciones, porque también se hablan que también se viene denigrando también a la mujer, porque ya se le está poniendo casi en el último nivel. ¿Qué nos podría usted indicar al respecto? Bueno, es una pregunta bien amplia, ¿no? A ver, yo quiero significar que hablé de la primera alcaldesa, pero hubo una anterior en Huancané. Ella se llamó Dora Madueño y en 1945 fue designada por la Junta Transitoria Municipal de este distrito puneño. ¿Ya? Así que no fue Anita Fernandini de Naranjo, fue Dora Madueño. Y en la misma línea, la primera magistrada del Perú también fue cusqueña, ¿no? Ella se Tenemos llamó... varias mujeres cusqueñas que Sí, representan, muy ¿no? destacadas, Concepción Ramos Valdivia. Ella recibió su designación. Ella no tenía libreta electoral, como ninguna de las que he mencionado. Así que igualmente Porque no podían votar. no podían votar ni entonces. ser elegidas, pero ejercían cargos importantes. Entonces ella fue designada por el presidente Manuel Prado Ugarteche en abril del año 1957. El Comercio lo publicó al día siguiente o 2 días después como un hecho histórico, ¿no? Ella fue designada como juez de paz del primer juzgado de paz letrado del Cusco. Según hoy día me contaba su hija, en el Cusco hay una placa conmemorativa y hay una foto de grupo de todo el plantel de magistrados y ella es la única mujer. Entonces todos usaban un frac, un vestido de gala para unas ceremonias por el Día del Juez y todos tenían un gorro, un sombrero muy particular y a ella tuvieron que adaptarle uno, ¿no? Entonces, esta doctora no solamente pues destacó, bueno, digamos su accionar más importante, quizás institucionalmente hablando, coronó pues una carrera, ¿no? Ella estudió en la San Antonio Abad del Cusco, pero también tenía una destacadísima labor social. De hecho, estuvo presa en la época de Sánchez Cerro unos meses por reivindicar derechos sindicales a favor de obreros y campesinos. Cuando fueron liberadas, con otras 2 compañeras más, las obligaron a bajar del tren para que no llegaran al Cusco porque les esperaba una manifestación de bienvenida muy grande. Entonces, todas estas anécdotas, entre comillas, tuvieron que soportar estas mujeres, ¿no? Entonces, después de ella, muchos años después, vino la doctora Angélica Bocos, ¿no? Grillo de Bocos, que fue la primera presidenta de la Corte de Lima, la más importante, como ustedes son abogados, la más importante del Perú, la más grande. Después estaba la doctora Elcira Vázquez, ¿se acordarán de la sí. Primera y por muchos años la única vocal suprema, ¿no? Sí. La doctora Bocos, la doctora Elcira Vázquez. Después ya vino la elección de la doctora Elvia Barrios y ahora está Janet Tello, ¿no? Entonces, que ha habido un avance importante, sí,
Me acuerdo, yo ingresé también a la corte y todos eran hombres, ¿no? Bueno, estaba la doctora Elcira Vázquez, ¿no? Elcira Vázquez llegó a ser jefa de OCMA. Sí, era la jefa de OCMA, sí, Sí. cómo no. Llegué a conocerla. Sí, sí, entonces, y yo conocí también a la doctora Angélica Grillo de Bocos, que era, bueno, la veíamos y era, pero de terror, ¿no? Porque todos era muy exigente, ¿no? Bueno, era muy joven, entonces, pero vamos al tema. Ahora, Doctora, tengo entendido que usted está realizando un estudio sobre la primera juez en el Perú, ¿no? Entonces, me gustaría que me responda esto después de los comerciales que tenemos a continuación. cómo no, encantada. Gracias. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, repito el teléfono 961-940-067. ¿No fue la primera mujer? Doctora, continuando con el programa, usted nos iba a mencionar referente a la investigación que viene realizando sobre la primera juez en el Perú. ¿Nos puede citar a los cibernautas referente a ese tema que nos parece muy importante, un tema muy, sobre todo que se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer este sábado? Bueno, somos capaces de ejercer pues todas las carreras, ¿no? Claro, está sí. demostrado. Y la doctora Concepción Ramos Valdivia, que es a la que se está usted refiriendo, efectivamente, como ya he mencionado, fue designada en el primer juzgado de paz letrado del Cusco en 1957 por el presidente Manuel Prado Ugarteche. En realidad, las mujeres podían ocupar cargos importantes, pero no podían votar y no podían elegir ni ser elegidas. Esto ya se logró con el presidente Odría, Manuel Odría, y que algo parecido a lo que ocurrió con José de San Martín, también pensó en el bolsón electoral conformado por las mujeres, ¿no? Entonces fue un acto político inteligente, sí, pero que también les dio la oportunidad de reivindicarse aquello que venían persiguiendo hacía tanto tiempo, ¿no? Una igualdad de derechos a elegir y ser elegidos. Entonces, en el caso de la doctora Concepción Ramos, ella estuvo mucho tiempo en la judicatura, luego se retiró y no obstante esto, he conversado con su hija algunos detalles de su vida, pues se dedicó a la enseñanza, a lograr metas sociales importantes, ¿no? Es, yo creo, una mujer que debería ser considerada. Hay que reescribir la historia, eso, hay que reescribir la historia en muchos aspectos. Las mujeres, como he mencionado, en el caso de Manuela Sáenz y de Rosa Campuzano, por ejemplo, en la época independentista, se les mencionaba como las amantes de Bolívar, la amante de San Martín. No es así, pues, ¿no? O sea, hay que reescribir si queremos realmente la igualdad, todo tiene que ser justo. O sea, por sus propios actos ellas lograron llegar muy lejos, ¿no?
Entonces, la época en que yo, por ejemplo, ingresé al Poder Judicial para ser juez del niño y la adolescente, así se llamaba esta especialidad que luego pasó a ser familia, se exigía que fuéramos casadas y con hijos. Sí, recuerdo que ese era uno de los requisitos. ¿Ya? Entonces era absolutamente injusto porque ¿cuál era la mirada acá? Que solo una madre y casada podía ejercer el cargo. Entonces nos preguntábamos, ¿y si es una mala madre, no? Y encima anda peleada con el marido que igual puede engañar, ¿no? No, si estoy casada y tengo hijos, ¿quién sabe lo que pasaba? O sea, ese tipo de conceptos, de miradas equivocadas respecto al perfil del que debe ocupar un cargo público, por supuesto, está demostrado que no es cierto, ¿no? Ahora nos exige, por supuesto que no, pero nos parecía tan absurdo, o sea que si esta persona hubiera sido una extraordinaria, por ejemplo, juez de familia, pero no estaba casada ni tenía hijos, bueno, no había oportunidad, ¿no? Todo cambió, por supuesto, todo cambió. En cuanto a, digamos, el mensaje de la presidenta de la Corte Suprema, sugiero que tome el caso, la referencia de la primera magistrada. Yo creo que la dignificaría y mucho. A la doctora Concepción Ramos y, por supuesto, a la doctora Yanet Tello, que tocaría por primera vez, para conocimiento público, que ha existido una mujer que ejerció este cargo cuando no podía ni votar. Es justo y necesario que el Poder Judicial haga una reivindicación de esta primera magistrada del Perú, pero también vayamos un poco más allá del ejercicio profesional del derecho, ¿no? Veamos ahora el papel de la mujer actualmente. Tenemos a Delia Reboredo como primera presidenta del Tribunal Constitucional, tenemos a Elcira Vázquez como la primera jefa de OCMA, a Elvia Barrios como la primera presidenta de la Corte Suprema, a Hilda Urízar como la primera ministra en el Perú. Pero, ¿qué falta, según su perspectiva, según su mirada histórica, según su mirada de mujer también, qué falta en la sociedad para que la mujer siga avanzando y ocupando puestos claves en nuestro país? Yo creo que me solidarizo con el pensamiento de las primeras literarias que se reunían en las casas para digamos, hacer una causa común respecto a la educación, ¿no? Yo creo que eso es el primer aspecto que se debe tutelar, que se debe cuidar y que se debe revisar si queremos que los niños en general sean ciudadanos de bien. Mucho de la educación no la entiendo mucho de lo que, bueno, tengo un nieto y revisaba sus libros y para mí era un caos. O sea, no sé si me quedé en el pasado, pero lo que nos enseñaron, lo que estamos acá, bueno, hemos recibido una educación distinta, pero más completa, pienso yo. Y no tanto enfocándose en digamos, cuestionamientos o debates actuales, ¿no? Yo creo que con enseñarle una cultura general, permitirles que hagan debates, que participen activamente, que se cuestionen las cosas, pero que además aprendan, eso va a servir de mucho para que en el futuro tengamos, pues, no solamente hombres, sino mujeres que tengan una solidez de conocimiento cuando lleguen a ejercer los cargos públicos. ¿Qué pasa? Que ahora vemos penosamente, lamentablemente, ¿no? No solamente hombres, sino mujeres que tienen deficiencias estructurales, ¿no? Diría yo así, a la hora que contestan cosas, preguntas o tienen que responder ante una temática, están absolutamente perdidos, ¿no? Ejercen cargos sin el menor, digamos, conocimiento. Entonces, no quiero mencionar a quien ya se imaginan, sí, pero es penoso, ¿no? Muchas respuestas que dan, ¿no? Doctora, que dice que, de acuerdo a lo que usted, bueno, de lo que yo he decidido, directamente lo que usted dice, que la mujer debe de lograrse y tener una mayor presencia es con la educación. Es decir, yo lo que digo es, oye, quiere decir
que no indicamos que para la política 50-50 ni nada por el estilo, porque si no también no estaríamos dentro de la constitución política que es del Estado sobre la igualdad, ¿no? Porque esto no es una igualdad, eso es una imposición, ¿no? Pero lo que usted nos da a entender es que con la educación no solamente es para el hombre, sino para la mujer, para que tenga un mayor conocimiento y sepa tener los méritos suficientes y ocupar un cargo y quizás lograr más de lo que se hizo anteriormente. Porque también hablamos de esas mujeres que han sido encomiables, que han entregado, como usted dice, hubo una que estaba con los estos gremiales, con los sindicatos. Fíjese, para llegar a un sindicato donde la gran mayoría son varones, ¿qué faltó también para que otras mujeres también ingresaran y pudieran estar dentro de esa masa y poder lograr en ese entonces, en los años 20, 30, cargos públicos basados en sus conocimientos, ¿no? Sí, bueno, es un poco de todo, ¿no? Es el componente cultural, de conocimiento, porque la Constitución es bien clara, ¿no? No necesita ser letrado para poder participar en política. De hecho, claro. eso, hay casos de analfabetos, se han habido varios, pero eso no le impide tener un conocimiento general, tener el sentido común, poder discernir, Claro, qué es lo bueno poder y qué es lo malo, ¿no? decidir. Dos dedos de Lógico, frente. por Sí, supuesto, lo la único- moral, la ética. Lo único es que cuando vemos al Congreso últimamente también ya quieren poner ciertos requisitos para ser un congresista. No, pues, Y eso no puede no ser. puede ser. No se Porque puede ya poner estarías agua, tú limitando basados a poner, oye, si tú no tienes un título profesional, tú no, No puedes se ser entienda- un congresista. no se entienda Cuando mal, antes ¿no? era así. Antes una mujer o un hombre que no tenían secundaria, pero tenían pues la convivencia y sabían cuál era, que en realidad habían estudiado, quizás que no habían terminado, pues tenían el conocimiento y eran unos grandes, ¿cómo se llama? Políticos. Y eso Totalmente de lo acuerdo. tenemos y es un reflejo de lo que hubo con la Constitución de 1979, ¿no? Donde participaron muchos de que no tenían títulos, pero sí eran sindicalistas. Bueno, los éxitos comerciales, por ejemplo, de muchos notables empresarios no está basado porque fueron a la universidad. A muchos de ellos en Gamarra nomás, ¿no? Ahí salen, bueno, han vendido en la calle, han logrado éxitos espectaculares, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la educación es un componente básico si queremos un mejor país. O sea, el hecho de que la persona no ha tenido posibilidad de estudiar. O sea, la realidad del Perú es así. Hay lugares donde no hay ni siquiera pues los servicios más mínimos, ¿no? Básicos. Entonces, apenas llega una maestra o un maestro, después de muchos días, y enseña en un salón multigrado, creo que le llaman. Unidocente, bueno. Polidocente, Entonces, polidocente. En fin. Entonces, con No, tantos... y es uno, pero que da Claro. Sí, le da clases eso que le dicen a un niño de 7 años, de 8, de 9, en fin. Pero lo que quiero decir es que con todas estas adversidades hemos logrado tener personas absolutamente dignas, ¿no? Que han logrado llegar al Congreso, pero o ejercer cargos públicos importantes, pero para ser presidente o congresista no se necesita tener escolaridad, pero para ejercer puestos público. en el Estado, definitivamente Debe ser, ¿no? tiene que cumplir con un perfil, porque estas personas que están en el Congreso representan al país, a una serie de sectores. No tienen que tener un título de Universidad San Marcos para que puedan entrar, no señor. Pero el que ejerce cargo público está obligado a tenerlo, y a Esto debe estudiar, hacerse cambiar. y a exigirse que efectivamente sea una persona proba, honesta, Idónea. idónea. Por supuesto, el que ejerce cargo público, el ministro, el presidente de un directorio, el gerente de una institución, etcétera, etcétera, tiene que ejercerlo, tiene que tenerlo. Los alcaldes son elegidos también libremente, no necesita tampoco pues tener un grado académico, ¿no? Pero los que contratan para que lo ayuden en su gestión, sí, pues. ¿No? Ellos vienen a ser, como quien dice, los técnicos. Era como, me acuerdo que Andrade en una oportunidad le preguntaron, ¿no? Oye, pero tú quieres hacer estas obras. Y él dijo, sí, eso es lo que yo quiero.
Ahora, ¿quiénes son los encargados de que se y ejecuten? Son mis técnicos Claro. que trabajan conmigo. Así Ellos es. son los que mi idea, lo que yo quiero hacer, ellos vean la viabilidad de su ejecución. Porque y al final él solamente viene a ser como quien dice que yo escucho y Totalmente de voy acuerdo. y yo te voy a conducir, no, pero el que me va a decir esto es viable o no son mis técnicos, son los que trabajan conmigo. Y es por eso, como dice la misma doctora, ellos sí tienen que cumplir con ciertos Por supuesto que sí. requisitos, Claro ¿no? que sí. Tienen grados académicos, la experiencia o técnicos que conlleven pues a que mi idea, Y que mi sea, objetivo se pueda lograr. y que su currículum sea transparente, ¿no? O sea, no tener por ahí, como dice, esqueletos en el closet, ¿no? Que después lo descubren con el escándalo máximo. Cuando lo que se requiere, yo no creo que no hayan pues técnicos suficientes en el país, se repiten los rostros, se repiten, cuando hay tanta cantidad de profesionales que seguramente estarían listos y dispuestos a formar No, parte de todo este staff que ayuden a mejor gobernar. Es que también hay una pequeña situación que se han creado también cuando lo que dicen el perfil, te crean un perfil de que como si tú no tienes o no has trabajado para el Estado, Bueno, no tienes cómo. Entonces estamos reduciendo, como quien dice, es decir, la cantidad a un número muy, muy pequeño. claro. Pero ahí vámonos, es decir, la mujer, es decir, ¿dónde es que ella está? Es decir, ¿en qué momento hay un cambio, ¿no? En el cual también ella esté presente y que las que han estado también han debido de haber dejado una buena sensación de una buena gestión. Bueno, la gestión pues se mide en producción, en resultados. Está por un lado la Contraloría, ¿no? Que por otro lado está de haber actos pues de corrupción, está el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, que estamos rodeados de veedores, de aquellos que están expectantes de las cosas que se realizan en una institución, ese es obvio. Pero ¿cómo se contrarresta? Esto ya no tiene que ver con el género, ¿no? Obviamente, una mujer o un varón puede efectivamente La corrupción no tiene género. No tiene género, y tampoco el ejercicio, digamos, de un cargo público, tampoco. Entonces, cualquiera puede ejercerlo siempre y cuando esté capacitado para hacerlo. Ahora, que han limitado efectivamente el acceso a la administración pública, yo creo que hay cosas que deberían corregirse, ¿no? Hay cosas que deberían corregirse. Doctora, ¿y cómo ve usted el proyecto más adelante? Porque la mujer se ha integrado bastante, ha ocupado puestos claves a nivel mundial, ¿no? Tenemos a los cargos, por ejemplo, Inglaterra ha tenido a Margaret Thatcher, Alemania ha tenido a Angela Merkel, ¿no? Claro. Chile ha tenido una presidente, la primera presidente mujer, Michelle Bachelet. México tiene una presidente mujer, la doctora... Argentina. Claro, Argentina hace poco. México, Claudia Sheinbaum. Actualmente Brasil tenemos... también, Dilma Rousseff. Claro, Dilma Rousseff. Así es. En este momento tenemos un presidente, Dina Boluarte. Entonces, ¿cómo ve a futuro con los datos que tenemos en estos momentos referente a eso? Bueno, siempre la primera vez es toda una sorpresa, hay mucha expectativa respecto a cómo va a desempeñarse. Si se trata de una mujer, el prejuicio de que no lo va a hacer bien y qué sé yo, ¿no? Así Pero es, claro. le ponen una carga adicional, ¿no? Digamos, una mochila muy pesada, porque tiene que demostrar que siendo mujer es capaz. Entonces, sin embargo, hemos visto en cada uno de los casos que usted ha mencionado, un desempeño bastante, digamos, notorio, en muchos casos notable, bueno, y en otros, pues, bueno, tremendamente deficiente y corrupto, ¿no? En el caso de Argentina, ¿no? En el caso de Argentina. En el caso de Chile, bueno, ella está, creo, ocupando un cargo importante en la OEA, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de cómo esto se vaya también generalizando. Cada vez hay más mujeres que ingresan a la política. No olvidemos que uno de los primeros países que tuvo una mujer presidente fue Panamá, ¿no? También, claro. ¿No? Panamá hace muchos años de atrás, 30 años por lo menos, ¿no? Sí. Y
eso fue una muestra de que podía manejar, digamos, un país, ¿no? Panamá es un país pequeño que fue antes departamento de Colombia, ustedes saben por qué, pues, ¿no? Estados Unidos intervino, creó una guerra, creó un presidente, separó Panamá y se hizo su canal de Panamá. Bueno, Entonces, de acuerdo a la historia, lo hizo solamente con la finalidad de controlar el canal de Panamá. por supuesto, O sea, pero es ese un tema muy pequeño aparte país ya, y claro. tan poderoso, eso es tema para otro día. Y ese es igual que cómo cerramos el tema con, acá el doctor hablaba de Tacna y Chile, esa también es una historia a contar, en el que participó definitivamente el presidente Leguía con el embajador norteamericano. Bueno, lo dejamos para una segunda vez, pero como digo, Panamá siendo un país tan pequeño pero tan poderoso, ¿no? A su vez, hemos tenido una mujer, la primera creo que en Latinoamérica, que ocupó un cargo, ¿no? Doctora, regresándonos a nuestra historia, ¿qué papel importante tuvo la mujer en el incanato? Bueno, en general en el incanato y las culturas prehispánicas, se ha descubierto, por ejemplo, hace ya unos 20 años atrás, a la señora de Cao, ¿no? La primera y única reina que se ha encontrado hasta el día de hoy en América, en general. Se pensaba que era una sociedad machista, etcétera. No, falso. Para empezar, en el incanato las mujeres heredaban los bienes de su madre, por línea materna. Entonces, la Colla, la esposa del Inca, tenía un papel importantísimo. No solamente era la esposa, ¿no? Y la que tenía hijos de él, etcétera. No, ella en muchos casos cogobernaba. En el caso de las culturas del norte, estamos hablando de la civilización moche, ¿no? La señora de Cao es un magnífico ejemplo de cómo una mujer pudo llegar a ser gobernante. Ella está absolutamente comprobada que el hecho de que era una reina mochica, y que murió muy joven, ¿no? Murió por un segundo parto, pero lo cierto es que ella logró ser la cabeza de su pueblo. Digamos, el cambio que sufrimos como país, bueno, los Estados-nación se crearon luego de la independencia, ¿no? Pero cuando llegaron los españoles, no había pues un estado, ¿no? Eran estado mochica, o ya no existía, estaban los chimú, los incas, ¿no? Entonces, se encontraron con una realidad absolutamente, pues, digamos, distinta a la que ellos conocían, ¿no? Al punto de que se sorprendían de ver que las mujeres tenían tanto poder, ¿no? De hecho, se sorprendían de ver a estas mujeres piuranas que gobernaban, que eran caciques y que mandaban sobre su pueblo. Entonces, tenían una libertad y una toma de decisiones que no se acostumbraba en Europa. Esto cambió por la presencia principalmente, bueno, no solamente de la conquista, sino de la Iglesia Católica, ¿no? La introducción de la evangelización cambió radicalmente la cosmovisión prehispánica, totalmente. Si bien es cierto, ellos tenían pues deidades y digamos, una religión, ¿no? Sin embargo, cambió radicalmente. Pues. La Virgen María tenía un papel estelar, pero era la madre de Cristo, ¿no? Entonces había que adaptarse a esta nueva realidad, y cambiaron las cosas. Yo creo que este problema se origina pues efectivamente desde ese momento, ya que hemos retrocedido tanto. Cuando llegaron ellos, este país tenía una serie de sociedades muy organizadas, muy civilizadas, y las mujeres gobernaban. Doctora, Micaela Bastidas, ¿usted cree que influyó en Túpac Amaru para que logre o para que haga esa revolución que hizo? Sin ninguna duda, Micaela Bastidas Puyucagua era hija de un mulato, ex esclavo, y de una cusqueña. Se casó con José Gabriel Condorcanqui,
con don Kathleen Noguera, y fue definitivamente una estratega militar. Fue la jefa de logística del movimiento revolucionario de su esposo. Ella fue quien lo alentaba, quien le daba ánimos, quien inclusive le indicaba momentos en los que podía participar. La historia alrededor de toda esta familia importante del Cusco lo pone por encima, ¿no? No fueron, como equivocadamente piensan muchos, que querían independizarse, ¿no? No. Tupac Amaru se rebelaba contra la imposición de una carga tributaria excesiva impuesta porque España necesitaba continuar con sus guerras. Entonces, las famosas reformas borbónicas. Las reformas borbónicas y todo lo que luego dio pie a las guerras napoleónicas y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué pasó? Pues se rebeló y lamentablemente todo fue una tragedia, como ya sabemos. Toda su familia fue brutalmente pues castigada, desaparecida, ¿no? Doctora, no sé si nos permite unos comerciales, por favor. Por supuesto, gracias. Yo estoy exagerando acá el tiempo. No, doctora, por favor. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510, 953-558-510. Buenas tardes, doctor. Continuando con el programa, doctora, bueno, qué gusto, ¿no? Lastimosamente este programa no dura 2 horas, 3, como quisiéramos que dure, ¿no? Sobre todo cuando viene una prestigiosa invitada como lo es usted. Muchas gracias. Doctora, este 8 de marzo, el día sábado, hoy es jueves, se va a celebrar, como dijimos, el Día Internacional de la Mujer. La mujer que es uno ¿cómo le diría? Lo más importante, ¿no? Creo que dije una tautología porque la mujer es importante, pero el doctor Alejandro Ríos y todos los aquí presentes queremos hacerle un pequeño presente, ¿no? A nombre de todos los integrantes del programa Las Puertas de la Justicia y Radio Moderna queremos hacer extensivo no solamente nuestro agradecimiento, sino también nuestras felicitaciones. Muchas gracias. Por el próximo sábado, Día Internacional de la Mujer. Y a nombre de cada uno de nosotros queríamos hacer este reconocimiento. Qué amable, qué gentil, muchas gracias. Y que usted se sienta homenajeada también toda la mujer peruana. No pensé, bueno, muchas gracias por este detalle. Gracias. Será un pequeño detalle, pero tiene un enorme corazón hacia ustedes, hacia todas las mujeres. Muchas gracias. Que son el ejemplo de resiliencia, fortaleza, de entereza, confianza. Nuestro más profundo abrazo a todas, a cada una de ellas, a las mujeres que día a día demuestran pues ese coraje que lo hacen, sobre todo las amas de casa, las mujeres trabajadoras, las mujeres que escuchan Radio Moderna, Radio Papá y todas las mujeres a nivel nacional y del mundo. Doctora, sus palabras de despedida, por favor. Bueno, me han emocionado mucho. Yo no esperaba recibir un ramo de flores, pero lo recibo con mucha alegría y deseo a todas las mujeres del Perú y del mundo que logren sus objetivos, que tengan metas logradas, que encuentren armonía, paz, justicia y que pasen un lindo día. Muchas gracias a todos ustedes también. Agradecido una vez más por la presencia de nuestra invitada, agradecer a la producción y que este día sábado 8
de marzo, que se celebre el Día Internacional de la Mujer, no solamente sea un día de alegría para la mujer, sino un día de reflexión para nosotros los varones, y que se reivindique y se reafirme el rol de la mujer, no solamente en el Perú, sino en la sociedad en general. Sí. Muchas gracias. Doctor Alejandro, doctor Marco. Muchas gracias. Ya no solamente eso, José Ramírez, sino Alejandro. Doctora, agradecerle por su digna presencia, que nos ha dado, bueno, una historia de que muchos que la pueden haber escuchado, pero otros que ni la conocen, donde creo que han nombrado a muchas mujeres que necesitan ser ahorita nuevamente ser felicitadas y ser condecoradas. Gracias por su digna presencia. Muchas gracias. Esperamos que no sea la última, porque han quedado dos temas pendientes, y que pase el 8 de marzo un feliz Día de la Mujer. Muchas gracias. Y así a todas las mujeres del Perú y del mundo. Muchas gracias por su digna presencia. Agradecida a todos. Con su permiso, muy buenas tardes.